Embarazada, la limpiadora fue despedida por llegar tarde, pero un día después todo cambió. Antes de comenzar este vídeo, por favor comenten desde qué estado nos están viendo. Y ahora sí, empecemos con el vídeo y no olviden suscribirse. Luciana Méndez tenía 26 años y 7 meses de embarazo cuando corrió desesperadamente bajo la lluvia torrencial por las calles de Córdoba capital, su uniforme azul de limpiadora ya completamente empapado. El peso de su barriga haciendo que cada paso fuera más difícil que el anterior mientras trataba desesperadamente de llegar al edificio corporativo Torres del Sur antes de las 8 de la mañana. Por favor Dios, solo 10 minutos más, susurró entre jadeos, su mano protegiendo instintivamente su vientre mientras esquivaba charcos que habían convertido calles en ríos, sus zapatos baratos de 12,000 pesos chapoteando agua que empapaba sus calcetines hasta los tobillos haciendo cada paso más pesado. Pero el reloj en la torre de la catedral marcaba las 8:17 cuando finalmente llegó a entrada de servicio del edificio de 20 pisos donde había trabajado durante últimos 3 años, y su supervisora Sandra Peralta ya estaba esperándola con expresión que no prometía nada bueno. Luciana, esta es la 4ª vez en este mes que llegas tarde, Sandra dijo sin preámbulo ni compasión, sus brazos cruzados sobre pecho en postura que había perfeccionado durante 20 años como supervisora que no toleraba excusas sin importar cuán legítimas fueran. Ya te advertí la semana pasada que una más y tendrías que irte. Luciana sintió pánico apoderarse mientras trataba de recuperar aliento que correr había robado de pulmones que ya estaban comprimidos por bebé creciendo dentro. Sandra, por favor, el colectivo no llegó. Esperé 40 minutos en Barrio Los Boulevares bajo esta lluvia porque el primero pasó lleno y no paró. Traté de correr lo más rápido que pude pero con el bebé. Hizo gesto a su barriga obviamente embarazada que hacía su uniforme estirarse de formas que claramente mostraban que estaba en etapas finales de embarazo. Sandra suspiró como si esta conversación fuera meramente molesta interrupción de su día. Luciana, entiendo que estás embarazada. Todos aquí lo entienden porque mencionas ese bebé cada vez que llegas tarde o necesitas descanso o no puedes hacer trabajo que literalmente fuiste contratada para hacer. Pero no puedo seguir haciendo excepciones. Tengo edificio de 20 pisos que limpiar y si no puedes llegar a tiempo o hacer el trabajo apropiadamente, necesito contratar a alguien que pueda. Las palabras golpearon a Luciana como cachetada física porque contenían verdad que había estado temiendo desde que descubrió que estaba embarazada, que empleadores veían embarazo no como condición temporal que requería acomodaciones razonables sino como inconveniencia que justificaba despido. Pero Sandra, necesito este trabajo, Luciana suplicó, lágrimas comenzando a mezclarse con agua de lluvia que todavía goteaba de su cabello. Mi esposo Martín perdió su trabajo en construcción hace 3 meses en Villa Carlos Paz. Este salario de 98,000 pesos mensuales es todo lo que tenemos para pagar alquiler, comida, y prepararnos para el bebé que llega en 2 meses. Si me despides, no sé qué vamos a hacer. Sandra permaneció inmóvil, su expresión no cambiando ni un ápice como si hubiera escuchado esta historia cientos de veces y se hubiera vuelto inmune al sufrimiento humano que representaba. Eso no es mi problema, Luciana. Deberías haber pensado en eso antes de seguir llegando tarde. Recoge tus cosas de tu casillero. Prepararé tu liquidación para que la recojas mañana. Ahora necesito que salgas del edificio antes de que comience mi turno oficialmente y tenga que reportar esto a seguridad. Era así de simple para Sandra, así de transaccional y desprovisto de humanidad básica que debería existir entre personas que habían trabajado juntas durante 3 años, que habían compartido turnos nocturnos, que supuestamente eran parte de misma familia corporativa que edificio pretendía ser. Luciana caminó en aturdimiento hacia casillero del personal en sótano del edificio, pasando por otros limpiadores que evitaban su mirada porque todos sabían lo que significaba ser escoltada por Sandra durante turno matutino, y mientras empacaba sus pocas posesiones personales, foto de Martín, termo que su madre le había dado antes de morir, par extra de guantes de limpieza que había comprado con su propio dinero porque los que empresa proporcionaba eran terrible calidad, realizó que su vida acababa de volverse exponencialmente más difícil de manera que no estaba segura de poder sobrevivir. La lluvia no había parado cuando salió del edificio a las 8:47, despedida oficialmente, sin empleo, embarazada de 7 meses, y con exactamente 27,000 pesos en cuenta bancaria compartida con Martín que tenía que durar hasta que alguno de ellos encontrara trabajo nuevo, lo cual parecía cada vez más imposible en economía que no ofrecía muchas oportunidades para limpiadores embarazadas o trabajadores de construcción de 42 años en país donde empleadores preferían contratar jóvenes sin familias que mantener. Fue mientras caminaba derrotada por Avenida Colón, sin siquiera intentar protegerse de lluvia que ahora parecía apropiadamente patética,
que escuchó el grito. ¡Ayuda! ¡Alguien ayude! La voz venía de callejón lateral, masculina, desesperada, tipo de grito que corta a través de ruido de ciudad y autoabsorción de gente tratando de llegar a sus propios destinos sin involucrarse en problemas de otros. Luciana se detuvo, cada instinto maternal que había desarrollado en últimos 7 meses diciéndole que debía seguir caminando, que necesitaba proteger a su bebé, que involucrarse en situación desconocida era riesgo estúpido para tomar cuando tenía vida creciendo dentro de ella que dependía de sus decisiones. Pero otra parte de ella, parte que había sido criada por madre que siempre ayudaba a vecinos necesitados, que había aprendido que ignorar sufrimiento de otros era empezar a perder propia humanidad, no podía simplemente pasar de largo sin al menos ver qué estaba pasando. El callejón estaba a medio bloque de calle principal, estrecho pasaje entre 2 edificios viejos que probablemente había visto días mejores décadas atrás, y allí en el suelo mojado estaba hombre en traje de negocios caro, tal vez 40 años, sangre corriendo de corte en su frente mezclándose con agua de lluvia en riachuelos rojos que desaparecían en alcantarilla cercana. «Señor, ¿qué pasó?», Luciana preguntó, arrodillándose junto a él a pesar de que movimiento era difícil con barriga de 7 meses, a pesar de que uniforme mojado ahora también se estaba ensuciando con mugre de callejón, a pesar de que voz pequeña en su cabeza gritaba que esto era mala idea. El hombre trató de enfocarse en ella, sus ojos mostrando confusión que sugería conmoción cerebral o algo peor. «Resbalé, cabeza. Creo que necesito hospital». Su voz se desvaneció como si esfuerzo de hablar fuera demasiado. Luciana miró alrededor del callejón buscando ayuda pero estaba vacío excepto por ellos dos, y su teléfono celular había muerto esa mañana porque no había tenido dinero para pagar recarga de datos que le permitiría hacer llamadas, otro síntoma de pobreza que ahora se volvía potencialmente mortal para este extraño. «Necesito usar su teléfono para llamar ambulancia», dijo, buscando en bolsillos de saco del hombre donde finalmente encontró iPhone último modelo que probablemente costaba más que lo que ella ganaba en 3 meses, el contraste entre sus mundos tan obvio en ese momento que casi era cómico si no fuera trágico. Marcó 107 para Same, explicó situación con calma que sorprendió incluso a ella misma considerando que acababa de perder empleo y ahora estaba arrodillada en callejón sucio bajo lluvia tratando de salvar extraño que podría estar muriendo. «Ambulancia viene en camino», dijo después de colgar, usando su propia bufanda barata para presionar contra herida enfrente del hombre tratando de frenar sangrado que parecía peor de lo que probablemente era pero que aún así era alarmante. «¿Cómo se llama?». El hombre parpadeó varias veces como si estuviera tratando de recordar respuesta a pregunta simple. «Fernando. Fernando Aguirre. Soy CEO de D». No pudo terminar frase antes de que sus ojos se cerraran. Luciana entró en pánico, sacudiéndolo gentilmente. «Fernando. Señor Aguirre. Manténgase despierto. La ambulancia viene». Pero él no respondió, y por momento terrible Luciana pensó que había muerto allí en sus brazos, que había dejado de respirar, que ella había fallado en salvar vida de este extraño de misma manera que aparentemente estaba fallando en todo lo demás en su vida últimamente. Entonces él tosió, escupiendo agua que había inhalado cuando cayó, y sus ojos se abrieron nuevamente aunque todavía no parecían completamente enfocados. «No me dejes. Por favor». Nadie más paró. Todos simplemente pasaron. Había algo en su voz, vulnerabilidad de hombre poderoso reducido a suplicar a extraña embarazada en callejón, que rompió algo dentro de Luciana y las lágrimas que había estado conteniendo desde despido finalmente cayeron porque toda injusticia de día de vida reciente pareció colapsar en este momento. «No te voy a dejar», prometió, aunque no estaba segura si estaba hablando con él o consigo misma. «Nos quedamos juntos hasta que llegue ayuda». Y se quedaron así, limpiadora embarazada recién despedida sosteniendo cabeza de CEO sangrante en su regazo bajo lluvia en callejón de Córdoba. 2 extraños de mundos completamente diferentes unidos por momento de crisis que ninguno había planeado pero que cambiaría ambas vidas de formas que no podían imaginar. La ambulancia llegó 12 minutos después, que sintieron como 12 horas mientras Luciana sostenía a Fernando tratando de mantenerlo consciente hablándole sobre cualquier cosa que pudiera pensar su embarazo, como iba a llamar al bebé Mateo si era niño o Sofía si era niña, como Martín su esposo estaba tratando de encontrar trabajo, como acababa de ser despedida esa mañana, toda su vida derramándose en monólogo nervioso que probablemente Fernando ni siquiera estaba procesando en su estado pero que la mantenía a ella cuerda. Los paramédicos, equipo de 2 hombres en sus 30 que habían visto todo en calles de Córdoba, evaluaron a Fernando rápidamente. Posible conmoción cerebral, laceración profunda enfrente, presión arterial baja pero estable. «Señora, ¿usted es familiar?», preguntó el mayor mientras preparaban camilla. Luciana sacudió cabeza. «No,
Solo lo encontré. Gritó por ayuda y vine a ver. El paramédico la miró con expresión que era mezcla de respeto y sorpresa. ¿Y se quedó con él todo este tiempo bajo la lluvia? ¿Embarazada? Cuando Luciana asintió, añadió, no mucha gente haría eso. Necesitamos que venga con nosotros al Hospital Privado de Córdoba para dar declaración y proporcionar información sobre lo que vio. El Hospital Privado de Córdoba era tipo de lugar donde Luciana nunca había estado como paciente, solo había visto desde afuera cuando limpiaba edificios cercanos, con su fachada moderna y reputación de atender solo a ricos de la ciudad que podían pagar habitaciones privadas y doctores especialistas en vez de esperar horas en hospitales públicos sobrecargados. Cuando llegaron en ambulancia, enfermeras inmediatamente se hicieron cargo de Fernando, llevándolo a urgencias para evaluación mientras Luciana fue dirigida a sala de espera donde administrativo comenzó a hacerle preguntas sobre paciente que realmente no podía responder porque no sabía nada sobre él excepto su nombre. Lo siento, solo lo encontré en Callejón. No sé quién es, dónde vive, si tiene familia. Luciana se disculpaba por ignorancia que parecía inadecuada en lugar tan organizado y eficiente. La administrativa, mujer de 50 años llamada Graciela según su placa de identificación, le ofreció café y manta porque Luciana todavía estaba temblando de frío de estar bajo lluvia durante casi una hora. Tú salvaste su vida, ¿sabes? Graciela dijo mientras le traía café caliente que sabía como lujo después de mañana horrible. Si lo hubieras dejado allí, con trauma en cabeza y lluvia fría, podría haber muerto de hipotermia o sangrado cerebral antes de que alguien más lo encontrara. Luciana no había pensado en eso, en que su decisión de parar cuando todos los demás pasaron de largo había literalmente salvado vida humana. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo, aunque ambas sabían que no era verdad porque cualquiera claramente no lo había hecho considerando que Fernando había dicho que todos pasaron sin ayudarlo. Pasó 2 horas en sala de espera, eventualmente usando baño del hospital para intentar secarse un poco y lucir menos como persona sin hogar, cuando doctor en bata blanca salió de puertas de urgencias y se acercó a ella. ¿Usted es la joven que encontró al señor Aguirre? Cuando Luciana asintió, continuó. ¿Quiere verla? Está consciente ahora y pidió específicamente hablar con la mujer que lo ayudó. Está en habitación 407 si quiere subir. Luciana no estaba segura si debía ir después de todo. Había hecho su parte, había ayudado. Ahora probablemente debía volver a casa donde Martín estaría esperando preguntándose por qué no había llegado y por qué su teléfono estaba muerto y cómo iban a pagar cuentas ahora que ella no tenía empleo. Pero curiosidad ganó, y algo más. Tal vez necesidad de cierre en día que había comenzado con despido y casi terminado con muerte de extraño. Fernando Aguirre estaba sentado en cama de hospital privado que probablemente costaba 250,000 pesos por noche, vendaje blanco envuelto alrededor de su cabeza pero luciendo mucho más alertado que cuando Luciana lo había dejado. Tú eres ella, dijo cuando Luciana entró tímidamente, su voz más fuerte ahora aunque todavía mostraba fatiga de trauma. La mujer que me salvó. Luciana se encogió de hombros incómodamente. Solo hice lo que era correcto. Fernando sacudió cabeza, gesto que obviamente le dolió porque hizo mueca. No. La mayoría de la gente no hace lo correcto. La mayoría pasa de largo. Lo sé porque vi al menos 10 personas pasar mientras yacía allí antes de que perdieras conciencia parcialmente. Tú eras la única que paró. Hizo pausa, estudiándola, notando uniforme de limpiadora todavía húmedo. Barriga obviamente embarazada, expresión de alguien que había tenido día muy malo. ¿Puedo preguntar tu nombre? Luciana se lo dio, y entonces sin planearlo, toda historia salió de nuevo, como había sido despedida esa mañana por llegar tarde debido a lluvia y colectivos que no funcionaban, como estaba embarazada de 7 meses, como su esposo no tenía trabajo, como habían usado teléfono de Fernando para llamar ambulancia porque ella ni siquiera podía pagar recarga para su propio teléfono. Cuando terminó, se sintió tonta por haber compartido tanto con extraño rico que probablemente no podía relacionarse con ninguno de sus problemas, pero había algo en Fernando que invitaba a confidencias, tal vez vulnerabilidad que trauma de cabeza había dejado, o tal vez simplemente gratitud de sobreviviente. Fernando no habló por largo momento, solo la miró con expresión que era difícil de interpretar. Finalmente dijo, Luciana, acabas de perder tu trabajo y aún así te detuviste para ayudarme. Estás embarazada de 7 meses, lo cual significa que arrodillarte en callejón sucio bajo lluvia debe haber sido físicamente difícil, y aún así lo hiciste. Literalmente salvaste mi vida cuando tenías toda razón para simplemente seguir caminando y enfocarte en tus propios problemas que francamente son más serios que una caída que tuve. Luciana no sabía qué decir,
Entonces solo esperó mientras él parecía tomar decisión. Voy a ayudarte. No porque sienta que debo algo o porque esto sea caridad condescendiente, sino porque vi algo en ti en ese callejón que rara vez veo en mi mundo corporativo. Compasión genuina sin agenda, ayuda sin expectativa de recompensa. Eso es raro y valioso, y debería ser recompensado. Sacó su teléfono, que enfermeras habían recuperado de bolsillo de su saco, y marcó número. Claudia. Soy Fernando. Necesito que prepares contrato de empleo. Posición es asistente ejecutiva en mi oficina, salario es 320,000 pesos mensuales para empezar, beneficios completos incluyendo seguro médico privado. El nombre es Luciana Méndez. Miró a Luciana. Necesito tu información completa. Luciana estaba aturdida, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Señor Aguirre, no entiendo. Fernando sonrió por primera vez, expresión que transformó su rostro de hombre de negocio serio a alguien genuinamente cálido. Es simple. Necesitabas trabajo. Yo necesito asistente ejecutiva que sea leal, que entienda valor de ayudar a otros, que tenga tipo de carácter que no puede ser enseñado en escuela de negocios. Acabas de demostrar todo eso en ese callejón. Así que estoy ofreciéndote trabajo si lo quieres. Luciana sintió lágrimas comenzar de nuevo, pero estas eran diferentes, no de desesperación sino de alivio tan abrumador que casi la hizo colapsar. Pero yo solo soy limpiadora. No tengo educación universitaria, no tengo experiencia en oficinas, no sé cómo ser asistente ejecutiva de CEO. Fernando la interrumpió gentilmente. Puedes aprender esas cosas. He contratado 100 personas con educación perfecta que resultaron ser inútiles porque carecían de ética de trabajo o integridad básica. Prefiero contratar a alguien con carácter correcto y enseñarles habilidades que contratar habilidades e intentar enseñarles carácter. Miró su teléfono. Claudia dice que contrato estará listo mañana. ¿Puedes empezar después de que nazca tu bebé, digamos en 3 meses? Eso te da tiempo para último mes de embarazo, más 2 meses de licencia maternal, todo pagado obviamente. Luciana no podía hablar. Solo podía mirar a este hombre que hace una hora era extraño sangrando en callejón y ahora estaba cambiando trayectoria completa de su vida con oferta que resolvía literalmente cada uno de sus problemas financieros inmediatos. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué harías todo esto por alguien que ni siquiera conoces? Fernando fue silencioso por momento, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Finalmente dijo, porque hace 20 años, estaba donde tú estás ahora. Sin dinero, sin opciones, desesperado. Y alguien me dio oportunidad cuando no había razón para hacerlo, cuando en papel yo parecía ser riesgo terrible. Esa oportunidad cambió mi vida, me permitió construir todo lo que tengo ahora. He estado esperando 20 años por oportunidad correcta para devolver ese favor, para ser para alguien más lo que esa persona fue para mí. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Y entonces te apareciste en callejón, embarazada y recién despedida, y aún así paraste para ayudar a extraño. Si eso no es señal de universo de que encontré persona correcta para ayudar, no sé qué lo es. Luciana salió del hospital 3 horas después con contrato preliminar que Claudia, asistente actual de Fernando, había preparado y enviado electrónicamente, documento legal que especificaba salario de 320,000 pesos mensuales, más de 3 veces lo que ganaba como limpiadora, más beneficios que incluían seguro médico privado que cubriría nacimiento de su bebé en 2 meses, vacaciones pagadas, aguinaldo, y lo más importante, cláusula que especificaba que no podía ser despedida durante su licencia maternal o por razones relacionadas con su embarazo o necesidades de cuidado infantil futuro. Era tipo de seguridad que Luciana nunca había tenido en vida de saltar de trabajo mal pagado a trabajo mal pagado, y mientras tomaba colectivo de vuelta a su casa en Villa El Libertador en periferia de Córdoba, leyendo contrato en su teléfono que Fernando había insistido en recargar por ella antes de que saliera del hospital, sentía como si estuviera soñando y temía despertar para encontrar que todo había sido fantasía cruel de mente desesperada. Martín, su esposo de 32 años que había sido su compañero desde que tenían 18, estaba esperando ansiosamente cuando llegó, su rostro mostrando alivio al verla, seguido inmediatamente por preocupación cuando vio estado de su uniforme sucio y mojado. ¿Qué pasó? Tu teléfono estuvo muerto toda la mañana. Estaba a punto de ir a tu trabajo a buscarte, pero no tengo dinero para colectivo y... Luciana lo detuvo con beso, después se sentó en su pequeño sofá de segunda mano que habían comprado en Mercado de Pulgas por 45,000 pesos hace 2 años y contó toda historia desde principio. Despido, callejón, Fernando,
Hospital. Oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad, pero que tenía contrato legal que probaba que era real. Martín la miró con expresión que pasó por incredulidad, esperanza, y entonces preocupación que Luciana no esperaba. ¿320,000 pesos mensuales? Eso es casi 4 veces lo que yo ganaba en construcción antes de perder mi trabajo. Vas a estar ganando más que yo incluso si consigo trabajo nuevo. Había algo en su tono, orgullo herido que Luciana reconoció porque habían tenido esta conversación antes cuando ella había sugerido que tal vez debería buscar trabajos mejor pagados, que Martín había rechazado diciendo que hombres deberían ganar más que esposas porque era natural y correcto. Martín, no importa quién gana más, Luciana dijo cuidadosamente, sabiendo que estaban en territorio peligroso. Importa que finalmente vamos a tener suficiente dinero para pagar alquiler sin estresarnos, para comprar cosas que bebé va a necesitar, para comer sin tener que elegir entre pagar electricidad o comprar comida decente. Pero Martín no parecía consolado, su mandíbula tensa de manera que Luciana había aprendido significaba que estaba molesto pero tratando de no mostrarlo. ¿Y qué exactamente vas a estar haciendo por 320,000 pesos mensuales? Dijiste que eres asistente ejecutiva, pero no tienes entrenamiento en eso, no fuiste a universidad. ¿Qué va a pensar este Fernando que vas a hacer por el que vale tanto dinero? La implicación era clara y ofensiva, y Luciana sintió rabia comenzar a hervir. Está pensando que salvé su vida y mostré carácter que valora. Y si estás insinuando que hay algo inapropiado, Martín, mejor que pares ahora mismo porque llevamos juntos 14 años y nunca te he dado razón para dudar de mí. Pero semilla de duda había sido plantada, no en Martín quien no era realmente hombre celoso sino inseguro sobre su propia falta de empleo y lo que significaba para su rol como proveedor, sino en mente de Luciana sobre si su matrimonio podría sobrevivir cambio dramático en sus dinámicas financieras. La noche fue tensa, con conversación forzada y silencios incómodos que nunca habían tenido antes, y cuando Luciana se acostó finalmente en su cama matrimonial pequeña que compartían en habitación única de su departamento de 2 ambientes, sintiéndose bebé patear como si supiera que mundo afuera estaba lleno de complicación nueva, se preguntó si solución a un problema había creado otro. A la mañana siguiente, Luciana fue a recoger su liquidación de Sandra en edificio donde había trabajado por 3 años, y encontró situación aún más complicada de lo que esperaba. Tu cheque de liquidación es por 147,000 pesos, Sandra dijo mientras le entregaba sobre, su tono tan frío como siempre. Eso incluye días trabajados este mes más compensación legal requerida por despido. Luciana tomó sobre, sabiendo que dinero era importante pero también sabiendo que no era suficiente considerando que la habían despedido ilegalmente mientras estaba embarazada, lo cual era violación de múltiples leyes laborales argentinas que supuestamente protegían mujeres embarazadas de exactamente este tipo de discriminación. Sandra, me despediste porque estoy embarazada, Luciana dijo calmadamente, descubriendo que tener oferta de trabajo mejor había dado confianza para confrontar injusticia que antes habría aceptado silenciosamente por miedo. Eso es ilegal bajo Ley 20,744 de Contrato de Trabajo. Artículo 177 específicamente prohíbe despido de mujeres embarazadas sin causa justa, y llegar tarde debido a transporte público durante tormenta no califica como causa justa. Sandra frunció ceño, claramente no esperando que humilde limpiadora supiera sus derechos legales. ¿Estás amenazando con demandar? Porque te puedo asegurar que empresa tiene abogados que harán tu vida muy difícil si intentas. Luciana sonrió, y era sonrisa que sorprendió incluso a ella con su confianza. No estoy amenazando nada. Solo estoy señalando que despedirme fue ilegal y que empresa debería considerar compensación adicional antes de que decida si vale la pena hablar con abogado laboralista sobre esto. Era farol porque Luciana no tenía dinero para abogado, pero Sandra no sabía eso, y expresión en cara de supervisora mostró que cálculo sobre cuánto problema Luciana podría causar había cambiado dramáticamente. Voy a hablar con recursos humanos, Sandra dijo finalmente. Espera aquí. 20 minutos después, Sandra volvió con hombre en traje que se presentó como Raúl Guzmán, director de recursos humanos para empresa de limpieza que empleaba a Sandra y docenas de otros limpiadores en edificios por toda Córdoba y Rosario. Señora Méndez, revisé su caso y parece que puede haber habido irregularidades en proceso de su despido, dijo con tono cuidadoso de hombre que sabía que estaba en territorio legal peligroso. Empresa está preparada para ofrecer compensación adicional de 500,000 pesos además de liquidación estándar si está dispuesta a firmar acuerdo de no divulgación y renuncia de cualquier reclamación legal futura. 500.000 pesos era más dinero del que Luciana había visto junto en su vida,
suficiente para pagar deudas acumuladas, comprar todo lo que bebé necesitaría, tener colchón financiero por primera vez desde que se casó con Martín. ¿Y si no firmo?, preguntó, curiosa sobre cuánto poder realmente tenía en esta situación. Raúl se ajustó corbata incómodamente. Entonces, por supuesto, ese es su derecho. Pero sugeriría que consultar con abogado en este tipo de casos cuesta tiempo y dinero que muchas personas en su posición encuentran prohibitivo, y resultado nunca está garantizado mientras esta oferta es certeza inmediata. Era amenaza velada de que luchar sería caro y difícil, pero también era admisión de que empresa sabía que había violado ley y estaba dispuesta a pagar significativamente para evitar caso legal que podría costarles mucho más en multas y daño reputacional. Quiero 800,000, Luciana dijo, sorprendiéndose a sí misma con audacia pero recordando algo que Fernando había dicho en hospital sobre conocer tu valor. Y quiero disculpa escrita de Sandra por comentarios discriminatorios sobre mi embarazo. Si empresa acepta eso, firmo el acuerdo. Raúl y Sandra intercambiaron mirada, claramente no esperando que limpiadora embarazada recientemente despedida negociara contraoferta inicial. Necesito hacer llamada, Raúl dijo finalmente, saliendo de habitación con teléfono contra oreja. 15 minutos después volvió con acuerdo revisado que especificaba pago de 750,000 pesos más carta de disculpa formal de Sandra reconociendo que despido no había sido manejado apropiadamente y pidiendo disculpas por cualquier comentario que pudiera haber implicado que embarazo de Luciana era factor en decisión. No era exactamente justicia completa, pero era validación, era reconocimiento de que ella había sido tratada injustamente, y era suficiente dinero para cambiar significativamente su situación financiera. Luciana firmó acuerdo, tomó cheque por 897,000 pesos total, liquidación más compensación adicional, y dejó edificio por última vez con cabeza en alto en vez de cabeza baja en vergüenza. Ese dinero, combinado con nuevo trabajo que comenzaría en 3 meses, significaba que ella y Martín estarían financieramente seguros por primera vez desde crisis económica argentina había golpeado sus vidas hace años. Pero mientras tomaba colectivo de regreso a casa, teléfono sonó con número que no reconocía. Luciana Méndez. Voz femenina preguntó cuando contestó. Habla Claudia Rossi, asistente del señor Aguirre. Él me pidió que la llamara con actualización. ¿Tiene tiempo para hablar? Claudia Rossi resultó ser mujer de 45 años que había sido asistente ejecutiva de Fernando por 17 años, voz en teléfono sonando profesional pero genuinamente cálida de manera que personas que son buenas en sus trabajos a menudo proyectan. Señor Aguirre me contó sobre lo que hizo por él ayer. Claudia dijo una vez que intercambiaron cortesías básicas. Y quiero que sepa que toma contratación muy en serio. No ofrece trabajos por capricho o por sentirse obligado temporalmente. Si le ofreció posición, es porque genuinamente cree que va a ser activo para la empresa. Luciana sentía que venía pero en alguna parte de esta conversación. Sin embargo, Claudia continuó confirmando sospechas de Luciana, quiero ser completamente honesta con usted sobre lo que trabajo realmente implica. Señor Aguirre es CEO de Aguirre Inversiones, compañía con portafolio de 127 negocios diferentes en toda Argentina, Chile y Uruguay. Maneja todo desde bienes raíces hasta tecnología a agricultura. Sus días comienzan típicamente a las 6 de la mañana y terminan alrededor de las 8 de la tarde, a veces más tarde. Viaja frecuentemente a Mendoza, Salta, Buenos Aires, Santiago de Chile. Es ambiente de alta presión con decisiones que involucran millones de pesos tomadas en minutos. Hizo pausa para dejar que eso se asentara. Como su asistente ejecutiva, va a necesitar estar disponible para esas horas también, va a necesitar viajar ocasionalmente, va a necesitar manejar información confidencial con absoluta discreción. No es trabajo fácil, y hecho de que está embarazada y va a tener bebé recién nacido en casa complica cosas aún más. Luciana sintió corazón hundirse porque podía sentir revocación viniendo, oferta siendo retirada porque Claudia había hecho números y realizado que mujer con bebé no podía realmente manejar demandas de trabajo así. Entonces, Claudia continuó, señor Aguirre me pidió que le hiciera oferta alternativa. En vez de contratarla como su asistente ejecutiva personal, quiere contratarla como directora de relaciones comunitarias para compañía. Salario sería mismo 320,000 mensuales, mismos beneficios, pero trabajo sería diferente. Relaciones comunitarias. Luciana repitió, sin estar completamente segura de lo que significaba ese título elegante. Claudia explicó con paciencia que hablaba de alguien acostumbrada a explicar términos corporativos a personas sin entrenamiento de negocios. Básicamente,
Trabajo sería identificar y administrar programas de responsabilidad social corporativa de compañía. Cosas como becas para estudiantes de bajos recursos en Catamarca y Jujuy, programas de entrenamiento laboral para gente desempleada en Tucumán y Santiago del Estero, asociaciones con ONGs que ayudan a comunidades marginadas, ese tipo de cosas. Luciana podía escuchar sonrisa en voz de Claudia. Señor Aguirre dijo que si usted, mujer embarazada que acababa de perder su trabajo, paró para ayudar a extraño en callejón, entonces probablemente tiene exactamente tipo de compasión y comprensión que necesita alguien dirigiendo programas comunitarios que realmente están diseñados para ayudar a gente en vez de solo hacer empresa verse bien. Era oferta que hacía tanto sentido que Luciana se preguntó si Fernando la había pensado desde principio o si era pivote inteligente cuando Claudia probablemente señaló realidades de tener nueva madre como asistente ejecutiva principal. Trabajo sería principalmente horas de oficina regulares, 9 de la mañana a 6 de la tarde, con flexibilidad para citas médicas de bebé y emergencias familiares. Algo de viaje, pero usualmente viajes de un día que puede planear con anticipación. Y podría trabajar desde casa 2 días por semana después de que regrese de licencia maternal si eso ayuda con cuidado del bebé. Claudia hizo pausa. ¿Qué piensa? Es algo que le interesaría. Luciana no necesitaba pensarlo 2 veces. Era mejor que oferta original en muchas formas porque permitiría balance entre trabajo y vida familiar que iba a necesitar desesperadamente como madre primeriza, y aún así ofrecía mismo salario que transformaría vida de su familia. Sí, dijo con convicción que sorprendió incluso a ella misma. Sí, me interesa mucho. Claudia sonó genuinamente complacida. Excelente. Voy a preparar contrato revisado y se lo envío esta tarde. Y Luciana, una cosa más, señor Aguirre mencionó que está embarazada de 7 meses, lo que significa que va a necesitar atención prenatal regular. Beneficio médico comienza inmediatamente, no necesita esperar periodo de prueba usual de 3 meses. Inmediatamente. Luciana repitió, sin estar segura de haber escuchado correctamente. Pero ni siquiera comencé a trabajar todavía. Usualmente seguro no comienza hasta después de periodo de prueba. Claudia rió suavemente. Usualmente sí. Pero señor Aguirre fue muy específico de que su cobertura médica debería comenzar hoy, incluyendo retroactividad para cubrir cualquier atención prenatal que haya recibido en últimos 6 meses. Dijo algo sobre no querer que se preocupe por facturas médicas cuando debería estar enfocada en tener bebé saludable. Era nivel de generosidad que Luciana simplemente no podía comprender, tan lejos de su experiencia de empleadores que veían empleados como recursos desechables en vez de humanos que merecían cuidado y consideración. ¿Por qué está haciendo todo esto? Luciana preguntó, voz quebrándose levemente con emoción. No solo oferta de trabajo, sino todo lo demás. Nadie es así de generoso sin razón. Claudia fue silenciosa por momento antes de responder, y cuando habló, había emoción en su voz también. Voy a contarle algo que muy pocas personas saben. Hace 18 años, estaba donde usted está ahora. Madre soltera embarazada, sin trabajo, sin opciones. Y Fernando, señor Aguirre, acababa de comenzar su compañía. Apenas tenía dinero para pagar alquiler de oficina de una habitación en La Plata. Hizo pausa. Me contrató como su primera empleada cuando tenía 5 meses de embarazo, me pagó más de lo que podía pagar, me dio flexibilidad para cuidar a mi hija cuando nació. Y cuando le pregunté por qué estaba arriesgando tanto en alguien que claramente iba a necesitar mucho tiempo libre, me dijo exactamente lo que probablemente le dijo a usted. Que alguien le había dado oportunidad cuando no la merecía en papel, y estaba devolviendo favor. Claudia rió suavemente. 18 años después, mi hija está estudiando medicina en Universidad de Buenos Aires con beca completa que Fernando proporcionó, y yo gano suficiente que compré casa propia en Palermo. Así que cuando pregunta por qué está haciendo esto, respuesta es, porque funciona. Invertir en gente correcta en momento correcto de sus vidas crea lealtad y dedicación que no se puede comprar con salarios altos o bonos. Cuando Luciana colgó teléfono 10 minutos después, sentada en colectivo que la llevaba a través de barrios cada vez más pobres hacia su pequeño departamento en periferia, tenía 2 cosas. Contrato de trabajo revisado en su email que especificaba que comenzaría como directora de Relaciones Comunitarias en 3 meses. Y tarjeta de seguro médico digital que le daba acceso inmediato a mejor hospital privado en Córdoba para resto de su embarazo y parto. También tenía algo menos tangible pero igualmente valioso. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, mundo no era completamente injusto, que a veces buenas cosas pasaban a buenas personas.
y que su decisión de parar en ese callejón bajo lluvia había sido más que momento de compasión, sino punto de inflexión que cambiaría trayectoria completa de su vida y la de bebé que crecía dentro de ella. Pero cuando llegó a casa y le contó a Martín sobre oferta revisada, su reacción fue aún más problemática que la noche anterior. «Entonces ahora vas a ser directora de algo», dijo con tono que hacía que título sonara como burla. «Vas a tener oficina elegante en Microcentro mientras yo estoy aquí en este departamento de mierda sin trabajo, sin propósito, sin nada». Luciana sintió frustración subir porque había esperado que Martín estuviera feliz por ella, por ellos, por oportunidad que literalmente había caído del cielo. «Martín, esto es bueno para ambos. Con este salario y compensación que conseguí de trabajo anterior, vamos a estar bien financieramente. Y me dijeron que pueden ayudarte a encontrar trabajo también, tienen conexiones con empresas de construcción en toda ciudad». Pero Martín no quería ser ayudado por conexiones de esposa, no quería deber su próximo trabajo a red de networking de Fernando Aguirre, no quería ser esposo de directora en vez de proveedor principal de familia como había sido criado para creer que debía ser. «No necesito caridad de tu nuevo jefe millonario», dijo con amargura que Luciana nunca había escuchado antes en 14 años juntos. «Voy a encontrar mi propio trabajo, a mi propia manera, sin ayuda de nadie». Y en ese momento, Luciana realizó algo que debió haber sido obvio antes, que su buena fortuna estaba exponiendo grietas en su matrimonio que probablemente siempre habían estado allí pero habían sido escondidas por lucha compartida de pobreza, y que próximos meses no solo serían sobre adaptarse a trabajo nuevo y bebé nuevo sino potencialmente sobre decidir si su relación con Martín podía sobrevivir cambios dramáticos en sus circunstancias. 2 meses pasaron en preparación para bebé que llegaría pronto, y durante ese tiempo Luciana experimentó transformación que iba más allá de simple cambio de trabajo o mejora financiera. Con seguro médico privado que Fernando había proporcionado, fue transferida de clínica pública sobrecargada donde había estado recibiendo atención prenatal mínima a hospital privado de Córdoba donde el doctor que la atendía, especialista en embarazos de alto riesgo llamado Dr. Raúl Méndez, sin relación familiar. Pasó tiempo realmente explicando cada etapa de su embarazo en vez de apurarla a través de cita de 10 minutos. «Está un poco desnutrida», Dr. Méndez había dicho durante primera consulta, revisando registros médicos de sus meses anteriores. Lo cual no es sorprendente dado su situación financiera previa. «Vamos a trabajar con nutricionista para asegurarnos de que usted y bebé reciban nutrición apropiada durante estas últimas semanas críticas». Nutricionista. Mujer joven llamada Daniela Torres, creó plan de comidas que no solo era saludable sino realmente factible con presupuesto que ahora tenían con dinero de compensación y promesa de salario futuro. «No necesita comer caro para comer bien», Daniela explicó. «Pero sí necesita comer suficiente, y de lo que veo en su historial, ha estado comiendo probablemente 60% de lo que su cuerpo necesita, especialmente proteína». Luciana admitió que muchas veces había saltado comidas para ahorrar dinero, especialmente después de que Martín perdió su trabajo, eligiendo entre comer apropiadamente y pagar electricidad o agua. «Esos días se acabaron», Daniela dijo firmemente. «Su bebé necesita que usted esté saludable, y eso significa 3 comidas balanceadas al día, sin excepciones». Era extraño pero maravilloso tener recursos para realmente seguir consejos médicos en vez de solo asentir sabiendo que no podía pagar hacer lo que doctores sugerían. Luciana comenzó a subir peso apropiado, su energía mejoró, y en ultrasonidos semanales bebé mostraba signos de estar saludable y creciendo bien. Pero mientras su salud mejoraba, su relación con Martín continuaba deteriorándose en formas que ambos trataban de ignorar pero que se volvían más obvias cada día. Martín había rechazado múltiples ofertas de trabajo que Luciana transmitió de conexiones que Claudia había proporcionado, insistiendo que no necesitaba ayuda, pero tampoco estaba encontrando trabajo por cuenta propia, pasando días en casa en ropa interior mirando televisión y volviéndose cada vez más amargado. «¿Sabes cuál es tu problema?», le dijo una noche después de discusión particularmente fea sobre dinero y responsabilidad. «Te has vuelto arrogante. Consigues un trabajo elegante y de repente piensas que eres mejor que yo, que nuestros años juntos luchando no significan nada porque ahora tienes nuevo jefe rico que te hace sentir especial». Luciana había intentado explicar que no era así, que estaba agradecida por oportunidad pero que no cambiaba quién era o cuánto valoraba su matrimonio. Pero palabras parecían vacías incluso a sus propios oídos porque verdad era que si se sentía diferente, se sentía más capaz, más valiosa, más como persona con futuro en vez de persona solo tratando de sobrevivir presente. Sofía Méndez nació en Mañana Fría de septiembre en Hospital Privado de Córdoba, parto por cesárea de emergencia después de que frecuencia cardíaca del bebé comenzó a mostrar estrés.
Procedimiento que habría costado 890,000 pesos en hospital privado fue completamente cubierto por seguro que Fernando había proporcionado, y Luciana se despertó en habitación privada con vista a parque en vez de sala compartida con otras 6 mujeres como habría sido en hospital público. Martín estuvo presente para nacimiento, y por breve momento mientras sostenía a su hija recién nacida, algo del amor que había compartido por 14 años pareció regresar. «Es perfecta», susurró, lágrimas en sus ojos mientras pequeña Sofía envolvía su mano diminuta alrededor de su dedo. «Luce como tú». Pero momento fue roto cuando enfermera entró con papeleo sobre alta y mencionó que el señor Aguirre había llamado para confirmar que todo estaba bien con madre y bebé, y había enviado canasta de regalo para habitación. La canasta era elaborada, llena de productos para bebé de alta calidad, ropita importada, y tarjeta escrita a mano de Fernando felicitándolos y recordándole a Luciana que licencia maternal era completamente pagada y podía tomar tiempo extra si lo necesitaba sin preocuparse por trabajo esperándola. Martín miró canasta con expresión que era difícil de leer pero claramente no era gratitud. «Tu jefe parece muy interesado en tu bienestar», dijo con tono que estaba cargado de insinuación que hacía que Luciana quisiera gritar de frustración. «Es buen empleador», respondió cansada, demasiado exhausta de parto para pelear. «Eso es lo que buenos empleadores hacen, se preocupan por sus empleados». Pero semilla de duda había sido plantada de nuevo, y durante siguientes semanas mientras Luciana se recuperaba en casa, Martín se volvió cada vez más distante, pasando más tiempo fuera de casa sin explicar dónde iba, volviendo tarde oliendo alcohol barato que no podían pagar pero que aparentemente le encontraba dinero para comprar. Fue durante una de esas noches cuando Martín volvió borracho a las 2 de la madrugada que todo finalmente explotó. Luciana estaba despierta con Sofía que tenía cólicos y lloraba inconsolablemente, exhausta después de semana de solo dormir en incrementos de 2 horas, cuando escuchó puerta abrirse y cerrarse con estruendo que despertó a bebé justo cuando finalmente se había quedado dormida. «¿Puedes por favor ser más silencioso?», Luciana había dicho, frustración de nueva maternidad y falta de sueño haciendo su tono más agudo de lo que pretendía. «Acabo de lograr que se durmiera». Martín tropezó hacia dormitorio, claramente demasiado borracho, su rostro mostrando enojo que parecía desproporcionado a comentario. «No me digas qué hacer en mi propia casa. Pago la mitad de este alquiler también». Era mentira, él no había contribuido nada financieramente en 3 meses y ambos lo sabían. «Martín, no pagaste nada este mes», Luciana dijo calmadamente, tratando de no escalar situación. «Y eso está bien, entiendo que estás buscando trabajo, pero no puedes pretender que estás contribuyendo igualmente ahora mismo». Fue cosa equivocada para decir porque tocó nervio exacto que había estado infectándose durante meses. «Ah, entonces ahora que ganas dinero, ¿de repente soy inútil? 14 años juntos no cuentan para nada porque pasé 3 meses sin trabajo». Su voz estaba subiendo, y Sofía comenzó a llorar de nuevo, pequeños llantos que siempre rompían corazón de Luciana. «Martín, por favor, el bebé». Pero Martín no estaba escuchando. «¿Sabes qué? Creo que deberías estar con tu jefe rico. Claramente ya has reemplazado en tu vida. No necesitas esposo inútil cuando tienes Fernando Aguirre comprando todo para ti, cuidando de ti, probablemente esperando que dejes a tu esposo para que pueda». No dejó terminar esa frase porque Luciana lo cortó con voz que era puro acero. «Sal. Ahora mismo. Sal de este departamento antes de que digas algo que no puedas retractar». Martín la miró con expresión que era mezcla de shock y rabia, claramente no esperando que ella lo confrontara tan directamente. «¿Me estás echando? ¿De mi propia casa?» Luciana se levantó, sosteniendo a Sofía llorando contra su pecho, y cuando habló su voz estaba calmada pero implacable. «No es tu casa. Yo pago alquiler. Yo compro comida. Yo pago todas las cuentas. Y no voy a dejar que te quedes aquí borracho a las 2 de la madrugada gritando e insinuando cosas horribles sobre mí mientras nuestra hija llora». Hizo pausa. «Así que sí, te estoy echando. Vuelve cuando estés sobrio y podamos tener conversación de adultos sobre si este matrimonio tiene futuro o no. Pero esta noche, te vas». Martín pareció por momento como si fuera a argumentar, quizás incluso volverse físicamente amenazante de manera que nunca había sido antes, pero algo en expresión de Luciana, determinación de madre protegiendo a su cría lo detuvo. «Bien», dijo finalmente, palabras saliendo arrastradamente. «Me voy. Pero cuando vuelvas a tu nueva vida elegante con tu nuevo jefe, recuerda que fui yo quien estuvo contigo cuando no tenías nada, quien se casó contigo cuando eras nadie». Y con eso, salió,
puerta cerrándose detrás del con finalidad que sonó como campanas de muerte para matrimonio de 14 años. Luciana se quedó en departamento ahora silencioso excepto por llanto disminuyendo de Sofía, y por primera vez en semanas, lloró no de tristeza por perder Martín, sino de alivio de que confrontación que había estado llegando finalmente había pasado, y de miedo de lo que futuro traería como madre soltera con bebé recién nacida y trabajo que comenzaría en 5 semanas. Pero también había determinación, fiereza que no había sabido que poseía, de que iba a estar bien porque tenía recursos ahora, tenía oportunidades, y sobre todo tenía razón para seguir luchando en forma de pequeña Sofía que finalmente se había calmado y dormido contra su pecho. Fernando Aguirre llamó al día siguiente, no porque supiera sobre drama con Martín sino porque era día en que Sofía cumplía 1 mes y había prometido chequear cómo estaban. ¿Cómo está maternidad tratándote?, preguntó con calidez genuina que Luciana había llegado a asociar con él durante pocas interacciones que habían tenido. Es un desafío, Luciana admitió, no queriendo mentir pero tampoco queriendo sobrecargar a su futuro jefe con problemas personales. Pero Sofía es saludable y eso es lo que importa. Fernando pareció sentir que algo más estaba pasando. Luciana, voy a decirte algo que Claudia probablemente ya te dijo. Trabajo para mí no es solo sobre horas en oficina y tareas completadas. Es sobre construir relaciones con personas en quienes confío. Y no puedes confiar en alguien si no puedes ser honesta con ellos. Entonces si algo está pasando que afecta tu capacidad para comenzar trabajo en 5 semanas, necesito saberlo ahora para que podamos encontrar solución juntos. Era apertura que Luciana necesitaba, y antes de poder pensarlo 2 veces, toda historia salió tensión con Martín, acusaciones de que había algo inapropiado entre ella y Fernando, la pelea, el hecho de que Martín había dejado departamento anoche y no había regresado. No quiero que pienses que soy proyecto de caridad complicado, Luciana dijo cuando terminó. Y no quiero que trabajo sea dependiente de que mi vida personal esté perfecta porque claramente no lo está. Pero eres empleador y mereces saber que voy a estar comenzando como madre soltera en vez de como parte de unidad familiar de 2 padres que probablemente asumiste. Fernando fue silencioso por momento que se sintió como eternidad. Finalmente habló, voz cuidadosa y considerada. Luciana, voy a ser completamente franco contigo porque necesitas escuchar esto. Primera vez que vi tu situación en ese callejón, vi persona con problemas pero también con carácter. Segundo tiempo que hablamos en hospital, confirmé esa primera impresión. Y todo lo que has hecho desde entonces, negociar tu compensación de despido, manejar embarazo y parto mientras tu vida se desmoronaba, proteger a tu hija de ambiente tóxico, todo eso me dice que hice elección correcta. Hizo pausa. Así que no eres proyecto de caridad complicado. Eres exactamente persona que quiero dirigiendo programas de relaciones comunitarias porque entiendes de primera mano qué significa luchar, qué significa necesitar ayuda, y qué tipo de ayuda realmente hace diferencia. Si algo, tu situación actual te hace más calificada, no menos. Luciana sintió lágrimas comenzar de nuevo, parecía llorar más últimamente que en toda su vida anterior, pero estas eran de alivio y gratitud tan profundas que casi dolían físicamente. Ahora, Fernando continuó con tono más práctico, hablemos sobre soluciones. Vas a necesitar cuidado infantil cuando comiences trabajo en 5 semanas. Compañía tiene guardería en sitio que atiende bebés desde 3 meses, completamente subsidiada para empleados. Sofía puede estar contigo en edificio durante día laboral, puedes ir a amamantar o pasar tiempo con ella durante descansos. ¿Resuelve eso una de tus preocupaciones? Luciana no había sabido que guardería en sitio existía, era lujo que nunca había considerado accesible. Eso sería increíble. Pero Fernando, todo esto, nuevo trabajo, seguro médico, guardería subsidiada, tu apoyo continuo, ¿por qué? Salvé tu vida pero eso fue un día, una decisión. ¿Por qué continúas haciendo tanto? Fernando rió suavemente. Porque Luciana, no estoy haciendo esto por ese un día en callejón. Estoy haciendo esto porque ese un día me mostró quién eres fundamentalmente, alguien que ayuda cuando nadie más lo hace, quien se preocupa cuando sería más fácil no hacerlo, quien toma decisiones correctas incluso cuando cuestan algo personalmente. Hizo pausa. Y francamente, porque puedo. Tengo recursos para ayudar, tengo posiciones en compañía que necesitan personas con tu tipo de perspectiva, y he vivido suficiente tiempo para saber que oportunidad desperdiciada de ayudar a persona correcta es peor pecado que tomar riesgo en alguien que podría no funcionar. Luciana quería creer eso, quería aceptar generosidad sin segunda adivinar motivos o preocuparse de que había trampa escondida en algún lugar. Tu esposo no está completamente equivocado al preguntarse sobre esto,
Fernando añadió, como si leyera su mente. Es inusual que empleador haga tanto por empleado, especialmente uno que técnicamente ni siquiera ha comenzado a trabajar todavía. Así que déjame ser absolutamente claro sobre algo. Esto es relación profesional. Te respeto, me agradas como persona, y creo que vas a ser tremendo activo para compañía. Pero líneas son claras y permanecen claras. De acuerdo. La franqueza era refrescante, casi hiriente en su honestidad directa, pero también era exactamente lo que Luciana necesitaba escuchar. De acuerdo. Y gracias por claridad, por oportunidad, por todo. Las 5 semanas restantes de licencia maternal pasaron rápido, llenas de ajustes de nueva maternidad, noches sin dormir con bebé que parecía tener horario nocturno permanentemente invertido, aprender a amamantar a través de dolor y frustración hasta que finalmente se sintió natural. Lidiar con papeleo de divorcio que Martín había presentado después de no regresar por 3 días y finalmente enviar mensaje de texto diciendo que se merecían vidas separadas. Parte de Luciana estaba devastada por fin de matrimonio de 14 años, pero parte más grande estaba aliviada de que drama y tensión habían terminado, que podía enfocarse en Sofía y en su futuro sin constantemente tratar de administrar ego frágil de esposo que no podía manejar sus cambios de circunstancia. Su primer día en Aguirre Inversiones fue el lunes frío de noviembre en oficinas de 10 pisos en microcentro de Córdoba que hacían que su antiguo edificio de trabajo de limpieza pareciera triste y deprimente en comparación. Claudia la recibió personalmente. Mujer de 45 años que Luciana finalmente conocía en persona resultó ser exactamente tan cálida y profesional como había sonado por teléfono. Bienvenida al equipo. Claudia dijo mientras guiaba a Luciana a través del lobby de mármol y vidrio que parecía más como hotel de 5 estrellas que oficina corporativa. Vamos a pasar tu primer día con orientación básica, conociendo equipo y configurando tu oficina. Mañana, Fernando quiere reunirse contigo para discutir visión para Departamento de Relaciones Comunitarias que vas a construir desde cero. Luciana se detuvo en medio de pasillo. ¿Construir desde cero? Pensé que iba a unirme a departamento existente. Claudia sonrió. No, ese es el punto. Fernando ha querido lanzar iniciativa de relaciones comunitarias apropiada por años, pero nunca encontró persona correcta para dirigirla. Ahora te tiene a ti. Vas a tener presupuesto de 50 millones de pesos anuales para comenzar, pequeño equipo de 3 personas que vas a contratar tú misma, y libertad esencialmente completa para decidir qué programas e iniciativas seguir siempre y cuando alineen con valores de compañía y realmente ayuden a comunidades que servimos. Era responsabilidad que habría aterrorizado a Luciana 6 meses atrás cuando era solo limpiadora sin confianza en su propio juicio o habilidades. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, ser despedida injustamente, negociar su compensación, sobrevivir embarazo y parto solo, confrontar a Martín, reconstruir su vida como madre soltera, se sintió lista de formas que no podría haber imaginado. Puedo hacer esto, dijo, más para sí misma que para Claudia. Claudia le dio palmada en hombro. Lo sé que puedes. Fernando también lo sabe. Ahora déjame mostrarte tu oficina. La oficina era en 7º piso con ventana que daba a Parque Sarmiento, espacio modesto pero hermoso con escritorio, computadora última generación, y lo más importante, bomba de extracción de leche privada y refrigerador pequeño porque Claudia había pensado en todo lo que madre trabajadora necesitaría. Guardería está en 2º piso, Claudia explicó. Puedes visitar a Sofía cuando quieras, pero generalmente recomendamos horario consistente para que bebés se acostumbren a rutina. Hay 2 empleadas tiempo completo más enfermera de guardia. Ratio es 1:4 para bebés bajo 6 meses, entonces Sofía estará recibiendo mucha atención individual. Era más de lo que Luciana habría podido proporcionar en casa, y mientras dejaba a Sofía esa primera mañana, bebé luciendo tan pequeña e indefensa en cuna de guardería rodeada por juguetes educativos y murales coloridos pintados en paredes, tuvo que luchar contra instinto maternal de simplemente agarrar a su hija y huir porque ¿cómo podía confiar a persona más importante en su vida a extraños sin importar cuán calificados fueran? Pero Sofía se durmió pacíficamente después de ser cargada por una de las cuidadoras, mujer de 50 años llamada Rosa que claramente había hecho esto miles de veces y sabía exactamente cómo calmar bebés ansiosos, y Luciana forzó sus pies a llevarla de regreso al elevador y a su oficina donde tenía trabajo que hacer. Su reunión con Fernando al día siguiente fue reveladora de formas que no esperaba. En vez de dictar exactamente qué programas quería que ella implementara, él preguntó sobre su experiencia, sobre qué tipos de ayuda habrían hecho diferencia cuando estaba luchando, sobre qué veía como mayores necesidades en comunidades de clase trabajadora en Córdoba y provincias circundantes.
No quiero programas genéricos de RSC que hagan que compañía luzca bien en reportes anuales pero que realmente no cambian vidas, Fernando explicó. Quiero iniciativas que realmente ayuden, que aborden problemas reales que gente real enfrenta. Y tú has vivido esos problemas recientemente. Entonces dime, si tuvieras 50 millones de pesos para gastar ayudando a personas en tu situación anterior, ¿qué harías? Luciana pensó sobre meses antes de conocer a Fernando, sobre desesperación de ser despedida mientras embarazada, sobre transporte público que no llegaba haciendo que llegara tarde y perdiera trabajo, sobre no poder pagar recarga de teléfono para llamadas de emergencia, sobre tener que elegir entre comida y electricidad. Primero, dijo lentamente, ideas comenzando a formarse mientras hablaba, ayuda de emergencia para madres trabajadoras embarazadas que pierden empleos. Fondo que puede proporcionar 3 meses de alquiler más comida básica mientras buscan trabajo nuevo. Porque lo peor no es perder trabajo, es pánico de no saber cómo vas a sobrevivir siguiente mes mientras buscas siguiente oportunidad. Fernando tomaba notas. Me gusta. ¿Qué más? Luciana continuó, confianza creciendo. Programa de capacitación para personas en industria de servicios, limpiadores, guardias de seguridad, trabajadores de retail enseñándoles habilidades que pueden llevarlos a empleos mejor pagados. Cosas como computación básica, Excel, comunicación profesional. Muchas personas en esos trabajos son inteligentes y capaces pero nunca tuvieron acceso a entrenamiento que abre puertas mejores. Fernando asintió. Absolutamente. ¿Qué más? Luciana pensó sobre Martín, sobre cómo su pérdida de trabajo había sido inicio de espiral descendente. Asistencia de transición para trabajadores que pierden empleos, no solo dinero sino ayuda activa con búsqueda de trabajo, escribir CV, práctica de entrevistas, conectarlos con empleadores que están contratando. Especialmente para trabajadores mayores que tienen habilidades pero enfrentan discriminación de edad. Siguieron así por 2 horas, Luciana identificando problema tras problema que había experimentado o visto otros experimentar, Fernando haciendo preguntas que la ayudaban a pensar más profundamente sobre soluciones. Y eventualmente lista de 12 iniciativas diferentes que juntas formarían programa de relaciones comunitarias más completo que cualquier cosa que Aguirre Inversiones había hecho antes. Esto es exactamente lo que esperaba, Fernando dijo cuando terminaron. No ideas genéricas copiadas de otros programas corporativos, sino soluciones reales arraigadas en experiencia real. Ahora, ve y construye equipo que puede hacer esto realidad. Tienes mi completo apoyo y presupuesto para contratar 3 personas para comenzar. Más si necesitas más. 6 meses después de comenzar en Aguirre Inversiones, Luciana había construido departamento de relaciones comunitarias de 4 personas que había lanzado 8 de las 12 iniciativas que había propuesto, con 4 más en desarrollo. Fondo de ayuda de emergencia para madres trabajadoras había ayudado a 47 mujeres en Córdoba, Mendoza y San Juan, proporcionando red de seguridad que evitó que cayeran en pobreza absoluta cuando perdieron empleos. Programa de capacitación había graduado a 134 trabajadores de servicios, 89 de los cuales habían encontrado empleos mejor pagados dentro de 3 meses de completar entrenamiento. Centro de transición de empleo había colocado 67 trabajadores desplazados en nuevos trabajos, incluyendo 3 hombres mayores de 45 que habían estado desempleados por más de un año y habían casi perdido esperanza. Y Luciana misma había transformado de limpiadora insegura a directora segura que dirigía reuniones con ONGs, negociaba asociaciones con otras compañías, y hablaba en conferencias sobre responsabilidad social corporativa. Fue en una de esas conferencias en Buenos Aires, evento de 2 días sobre mejores prácticas en RSC que atrajo a CEOs y directores de todas las empresas principales argentinas, que Luciana tuvo encuentro que cerró círculo en su jornada de manera satisfactoria y vindicadora. Sandra Peralta, su antigua supervisora que la había despedido por llegar tarde mientras embarazada, estaba en conferencia representando a su compañía de limpieza que aparentemente había decidido que necesitaba mejorar su imagen después de varios escándalos laborales incluyendo demanda de clase presentada por 12 mujeres alegando discriminación de embarazo. Sandra claramente no esperaba ver a Luciana allí, y cuando sus ojos se encontraron a través de sala de conferencia llena, expresión de exsupervisora pasó por shock, incredulidad, y entonces algo que parecía muchísimo a vergüenza incómoda. Durante descanso para café, Sandra se acercó con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luciana, qué sorpresa verte aquí. Escuché que estás haciendo bien para ti misma. Era el tipo de comentario condescendiente que intentaba sonar amigable pero realmente estaba diciendo no puedo creer que alguien como tú terminó en lugar como este. Luciana podría haber sido cruel.
Podría haber restregado en cara de Sandra exactamente cuánto mejor estaba ahora que cuando fue despedida, cuánto más estaba ganando, cuánto más respeto recibía, como su problema de llegar tarde mientras embarazada había resultado ser bendición disfrazada que la sacó de trabajo terrible con supervisora peor. Pero no lo hizo porque había aprendido algo durante últimos 8 meses, que mejor venganza no era crueldad sino éxito, no era hundir a otra sino elevarse tan alto que ya no importaban. Gracias, Sandra. Luciana dijo con calma profesional que había perfeccionado en meses de tratar con ejecutivos de alto nivel. Estoy dirigiendo relaciones comunitarias para Aguirre Inversiones. Hacemos trabajo con trabajadores vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas que enfrentan discriminación laboral. De hecho, estoy dando presentación esta tarde sobre programas de protección de empleo maternal que implementamos. Deberías asistir, podría dar algunas ideas sobre cómo evitar más demandas como las que tu compañía enfrenta actualmente. Era golpe perfectamente entregado con tono tan dulce que tomó a Sandra segundo realizarse de que acababa de ser cortada, y cuando lo hizo, color subió a su rostro de manera que habría sido cómica si no fuera tan satisfactoria. Tengo otra sesión en ese horario, Sandra murmuró, claramente queriendo escapar conversación lo más rápido posible. Por supuesto, Luciana sonrió. Pero si alguna vez necesitas consulta sobre mejores prácticas en tratamiento de trabajadores embarazadas, mi información de contacto está en materiales de conferencia. Siempre feliz de ayudar a compañías a entender cómo tratar a empleados como humanos en vez de recursos desechables. Sandra se fue sin otra palabra, y Luciana sintió satisfacción que era diferente de venganza, era conocimiento de que había tomado situación terrible y la había convertido en plataforma para cambio positivo, que estaba ahora en posición de ayudar a otros a evitar lo que ella había experimentado, y que su antigua supervisora tendría que vivir con conocimiento de que su crueldad había lanzado inadvertidamente a Luciana hacia vida mucho mejor. La presentación de Luciana esa tarde fue asistida por más de 200 personas, sala de conferencia llena de CEOs, directores de recursos humanos, y activistas laborales queriendo aprender sobre programas innovadores que Aguirre Inversiones había implementado bajo liderazgo de Luciana. Ella habló con confianza que había construido a través de meses de experiencia, compartiendo no solo datos y resultados sino historias personales de mujeres que habían sido ayudadas, incluyendo versión ligeramente disfrazada de su propia historia. Una de las mujeres que ayudamos había sido despedida por llegar tarde mientras embarazada de 7 meses, a pesar de que llegada tarde fue debido a transporte público que falló durante tormenta, Luciana dijo mientras slides detrás de ella mostraban estadísticas sobre discriminación de embarazo en Argentina. Ella no había querido llegar tarde. Había dejado su casa 1 hora temprano. Pero sistema falló, y en vez de ofrecer comprensión o flexibilidad, su empleador la trató como desechable. Hizo pausa para efecto. Esa mujer ahora dirige departamento de relaciones comunitarias en una de las compañías más grandes de Argentina. Y razón por la que puede hacer eso es porque alguien vio más allá de sus circunstancias actuales y reconoció su valor fundamental como persona y como trabajadora. Esa es lección que cada empleador en esta sala necesita aprender. Aplausos llenaron la sala, y cuando Luciana bajó del podio 20 minutos después, fue rodeada por docenas de personas queriendo información sobre programas, queriendo colaborar en iniciativas similares, queriendo contratar a Luciana como consultora para ayudarlos a construir sus propios departamentos de RSC. Fernando, que había venido a Buenos Aires específicamente para ver presentación de Luciana, la esperaba al margen con sonrisa que era puro orgullo. Sabía que habías hecho elección correcta en ese callejón, dijo cuando finalmente pudo llegar a través de multitud. Pero incluso yo subestimé cuánto lograrías en tan corto tiempo. Estás construyendo algo especial, Luciana. Luciana sonrió, sintiéndose cómoda en su nueva identidad de manera que no habría creído posible 8 meses atrás. No lo estoy construyendo sola. Tú me diste plataforma, recursos, y confianza para intentar. Sin eso, todavía estaría luchando como madre soltera tratando de sobrevivir con trabajos de salario mínimo. Fernando sacudió cabeza. No, sin ti todavía estaría sangrando en callejón en Córdoba porque docenas de personas pasaron sin detenerse. Me salvaste primero. Todo lo demás es solo pagar eso adelante. Fue momento perfecto, cierre en jornada que había comenzado con despido injusto bajo lluvia y terminado con Luciana parada en podio en conferencia nacional siendo celebrada como líder en su campo. Pero mejor parte vino esa noche cuando Luciana regresó a su departamento en Córdoba, no más departamento pequeño compartido de antes sino lugar decente de 2 habitaciones en mejor barrio que podía pagar con su salario de directora y encontró a Sofía, ahora 10 meses.
esperándola con Rosa, la niñera de medio tiempo que Luciana había contratado para noches cuando tenía que trabajar tarde o viajar. «Mamá». Sofía gritó con delicia, palabra siendo una de solo 3 que había dominado hasta ahora junto con no y más, extendiendo bracitos para ser cargada. Luciana la levantó, inhalando ese olor de bebé que nunca envejecía, sintiendo peso pequeño pero sólido de su hija, y supo que todo valió la pena: lluvia, despido, dolor de parto, divorcio, noche sin dormir, todos los desafíos porque la habían traído aquí, a este momento, a esta vida que había construido para su hija y para sí misma. Y mientras acostaba a Sofía esa noche, cantándole canción de cuna que su propia madre había cantado, Luciana pensó sobre todo lo que había cambiado en menos de un año. Había perdido marido pero ganado independencia y autoestima. Había perdido trabajo de limpieza mal pagado pero ganado carrera que le importaba y donde hacía diferencia real. Había perdido seguridad falsa de matrimonio disfuncional pero ganado libertad de construir vida en sus propios términos. Y sobre todo, había aprendido que a veces los peores días de tu vida, días cuando llueve y te despiden y te sientes completamente derrotada, son realmente puntos de inflexión disfrazados. Momentos cuando universo te empuja en dirección que nunca habrías elegido tú misma pero que resulta ser exactamente donde necesitabas ir. 2 años después, cuando Luciana fue promovida a vicepresidenta de Impacto Social para Aguirre Inversiones con presupuesto de 300 millones de pesos y equipo de 23 personas trabajando en 5 países, ella volvió a ese callejón en Córdoba donde todo había comenzado. Llevó flores, no para marcar lugar de casi muerte de Fernando, sino para honrar versión de sí misma que había tomado decisión de parar cuando habría sido más fácil seguir caminando, que había elegido compasión sobre autopreservación, que había salvado vidas sin saber que estaba salvando su propia vida en proceso.